Ahí está. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos aquí presentes después de una ausencia, porque como empezamos a dar los cultos, ahora no es un poquito más difícil el traer los estudios, pero aquí estamos, por la gloria de Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a tener un tema muy importante, porque es uno de esos temas donde no se hablan mucho en las congregaciones, o mejor dicho, no se entienden mucho para darlo, y algunas veces la persona quizás no tengamos el conocimiento para poder relacionar una cosa con la otra y entender un término que es lo que la Biblia llama la teología. Pero vamos a hablar hoy sobre el agua de vida y vamos a trabajar en el libro de Juan capítulo 4 de 7 al 14 y algunos versículos más. Pero vamos a hacer lo que le gusta al Señor que hagamos. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar y llevar tu palabra, Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por permitirnos estar vivos en estos tiempos finales y por habernos protegido de aquella pandemia que todavía azota la tierra y que seguirá azotándola. Te pedimos, Señor, que nos dé tu cobertura, porque esa es la cobertura que necesitamos, porque es cobertura que viene de ti, no cobertura de hombre, porque el hombre no le puede dar cobertura a nadie, porque el hombre es gusano y sus hijos también. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, para que nos guíen esta tarde, para que hablemos de las tantas revelaciones que hay en la Escritura y que siempre las pasamos por alto y llevamos a malas enseñanzas por no entender lo que hablamos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 14, vemos que nos habla de una mujer que se le presentó a Jesucristo en un pozo, y él llegó y la esperó que llegara, y cuando ella llegó él le dijo: dame de beber. O sea, vamos a hablar de una mujer que en la Escritura se le llama la samaritana, pero no vamos a hablar de la samaritana en un sentido como se hablan otras veces, sino que vamos a explicar de cómo esta mujer en su condición de pecadora tuvo lo mismo beneficio que tenemos nosotros hoy a través del Espíritu Santo y de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y vamos a ver desde dónde viene el Señor con el plan de salvación, porque la misma condición en que estaba el planeta y estaba la tierra en la creación y la recreación en el Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2, lo mismo que Dios hizo allá es lo mismo que hizo con la samaritana, y es lo mismo que después Dios se presenta y hace con Nicodemo y le explica, y es lo mismo que después viene sucediendo con nosotros cuando nacemos del bautismo del agua y del Espíritu. Vemos en el libro de Juan capítulo 4 versículo del 7 al 14 que esta palabra de Jesús acerca del agua viva dicha como fueron a la pecadora samaritana son más grandes y duraderas que el pozo de Jacob. Este pozo es insondable, o sea, su fondo es incesantemente insondable en todo lo que es su profundidad. Entonces vemos que la palabra que Dios va a hablar cuando se encuentra con esta samaritana son mucho más profundas que la profundidad que tenía el pozo donde ella fue a sacar agua. O sea, el pozo era indesondable en toda su profundidad, y el agua de este pozo siempre estaba fluyendo, y debido a que el agua fluye, entonces el agua se convierte en aguas vivas.
Mas el agua que fluye no es agua muerta, y el agua que no fluye es agua muerta. Por lo tanto, el agua de este pozo es un agua que se mantenía siempre fluyendo, pero no tenía la virtud del agua del cual Jesucristo le ofrece después a esta mujer samaritana. Porque esta mujer sacaba agua de ese pozo y era un pozo fluyente, pero en el término del pecado y en el término de la salvación, esta mujer samaritana, delante de Dios, ella estaba muerta, porque ella estaba en delitos y pecados. Todavía el Señor no había muerto, la gracia del pacto de la gracia no había estado sobre la tierra, y por lo tanto que somos hechos de tierra, y tenemos el 75% de agua. Cuando no conocemos al Señor, ese 75% de agua que tenemos es agua muerta, porque no fluye, no se mueve, y así de esa manera es que no ves el Señor. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, nos vamos a dar cuenta ahora, y vamos a entrar en la profundidad que va mucho más allá de la profundidad que tenía este pozo. Si vamos al Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos que el planeta estaba muerto. Y vemos que el planeta y sus aguas estaban desordenadas. Y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el agua del planeta, la cual estaba muerta, empezó a moverse. O sea, el planeta empezó a tener energía. Y al planeta empezar a tener energía, el agua empieza a moverse y a producir la fluidez, para empezar esa agua que una vez no fluía a fluir y convertirse en aguas vivas. Y pasa el planeta a través de que el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas. El planeta que estaba desordenado y vacío pasa ahora de muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces, si lo vamos resumiendo, vamos a ver que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y 2, Dios nos está diciendo, miren, el planeta estaba lleno de agua, el planeta estaba desordenado, el planeta estaba vacío, por lo tanto el planeta no tenía ninguna clase de energía, el planeta estaba muerto. Pero cuando leemos el versículo 2 de Génesis capítulo 1, empezamos a darnos cuenta que entonces que Dios decide hacer una recreación en la tierra, y empieza Dios y manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a moverse sobre las faz de las aguas. Y vemos, como nos dice el versículo de Génesis, que la tierra estaba en tiniebla, que la tierra estaba en oscuridad, que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba en confusión, la tierra estaba vacía. Y en esa misma condición se encontraba esta mujer samaritana cuando ella fue al pozo a buscar el agua, y el Señor la estaba esperando. Pero cuando analizamos en profundidad estos versículos y esta historia de la mujer samaritana, cuando dejamos las leches y los estudios ministeriales, entonces vamos a poder ver cómo en el principio Dios y la regeneración empezaron a trabajar sobre el planeta, y cómo en el principio la obra de la creación tienen sus principios en Dios mismo, en el principio no del planeta, sino en el principio cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre la faz de las aguas. O en otras condiciones, cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre la faz de aquella mujer samaritana, la cual era 75% agua y viene de la tierra. Entonces vemos que ella viene de la tierra, 75% agua, y vemos que la tierra, que el planeta Tierra en su totalidad es 75% agua.
Entonces vemos como el Espíritu se mueve. Entonces vemos que Dios en el principio tiene la creación y entra también en la regeneración, y la nueva creación como la vieja empiezan los dos términos con la palabra de Dios. O sea, podemos ver que tanto como lo que Dios hace en el principio de la creación, cuando el Espíritu viene sobre las aguas, como lo mismo que Dios hizo con la mujer samaritana, cuando Jesucristo viene y empieza a conversar con ella, vemos que en los dos tiempos de la creación, tanto en la nueva como en la vieja, empezó todo con un solo término, y no es un término más que la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, empezamos a ver que el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que este Espíritu de Dios y este orden de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que hizo Dios con la palabra, con la tierra, lo tenemos también en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Y vemos la experiencia de un alma que pasa de muerte a vida. Así estaba el planeta, así estaba Nicodemo, y así estaba la mujer samaritana, y estábamos todos nosotros, y así están todos aquellos que no permiten a Dios ni a su Espíritu moverse sobre ellos para que tengan un movimiento o un nuevo nacimiento a través de dejar que el Espíritu se mueva sobre ellos. Si vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, entonces vamos a ver por qué tenemos el mismo parecido entre Juan, entre el problema de Nicodemo y el problema de la tierra. Entonces vemos ahí en Génesis en Juan capítulo 5, Juan capítulo 3, perdón, versículo 5, vemos lo que nos dice la Biblia. Entonces yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos. Perdón, vamos ahí al capítulo 3. Vamos allá al capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de mi Padre. No podrá entrar en el reino de Dios. En otro sentido, el Señor le está diciendo: Nicodemo, así como en el principio la tierra estaba llena de agua y estaba estancada, y tuvo que venir el Espíritu de mi Padre a moverse sobre ella para darle vida, de esa misma manera, Nicodemo, tú, si no dejas que el Espíritu de Dios se mueva sobre ti para mover esas aguas que tú tienes, pero que para ti son vivas, pero para mi Padre están muertas, tú no podrás entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos que Dios nos está explicando que la tierra tiene una triple condición. Entonces la misma triple condición que tenía la tierra, esa misma triple condición es la triple condición del ser humano por naturaleza. Y se halla así la era incondicional en la tierra y el ser humano que fue creado de la tierra. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba en desolación, según Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y la tierra estaba en desorden. 2. La tierra estaba en confusión, sin armonía con el propósito de Dios. 3. La tierra estaba vacía y por sí mismo la tierra era incapaz de producir algo bueno, porque la vida y la fructificación es un don que solo Dios puede dar.
La tierra estaba en oscuridad y las tinieblas estaban sobre ella y no había luz. Mas nosotros estábamos en ese mismo estado de tiniebla y de oscuridad, al igual de como estaba la tierra. Y si Dios no hubiese mandado a restablecer la luz, como hizo en Génesis capítulo 1, versículo 3, la tierra no había podido entrar dentro de un plan de salvación. En otro sentido, la tierra no había empezado a tener vida, porque la tierra necesitaba tener vida, y como necesitaba tener vida, por eso es que el Señor entonces en Génesis capítulo 1 versículo 3 llega a la tierra, y cuando llegó la luz. Entonces si usted va a Génesis capítulo 1, si vamos al Génesis capítulo 1 versículo 3, vamos a ver, Génesis 1 versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dijo Dios en Génesis capítulo 1 versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y llegó la luz. Y cuando la luz llegó, esa luz que aparece ahí, que llega, es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo llega sobre la tierra y el Espíritu de Dios se está moviendo, entonces empieza a alumbrar la tierra. De la misma manera que empieza la luz a llegar a nosotros cuando nosotros decidimos nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Entonces, esta misma condición se encontraba aquella mujer al cual se llamaba la samaritana. Y la samaritana estaba viva físicamente, pero espiritualmente la samaritana estaba muerta. Y aunque siempre ella bebía agua viva de aquel pozo que fluía, siempre ella tenía sed. Y esa agua que ella bebía de ese pozo ni la salvaba ni la iba a limpiar. Esa agua solamente la iba a saciar por un tiempo y después ella iba a volver a tener sed. Por eso Él le dice: yo soy agua de vida. Y yo te digo a ti que el agua que fluye de mí es vida eterna y es luz. Entonces vemos que el Señor Jesucristo empieza a decirle a la samaritana: dame de beber de esa agua, mas yo te digo a ti que el agua de ese pozo siempre te va a dar sed. Que el agua de ese pozo, aunque esté viva y fluye, nunca va a fluir como el agua que yo te puedo dar, el agua que sale de mí. Porque yo no solamente voy a permitir que mi Espíritu Santo ande sobre ti para que mene las aguas tuyas que están estancadas, sino que de la misma forma en que yo en el principio le di vida a la tierra, llegando a ella con luz, de esta misma forma yo, el Señor, estoy enfrente de ti, diciéndote a ti: dame de beber. Entonces vemos que esta agua tiene su naturaleza. Cuando el Señor le dice dame de beber, entendemos que esa agua tiene su naturaleza. Y nuestro Señor, a esa naturaleza que tiene esa agua, nuestro Señor en Juan capítulo 4, del 7 en adelante, le llama agua viva. Pero cuando vamos al versículo 10, vemos que es vida, es vivificante. Y para ser espíritu vivificante o espíritu vivificado, usted necesita nacer del agua y del espíritu. Nosotros, como esta mujer, estábamos muertos, pero ahora tenemos vidas y vidas en abundancia. Y las tinieblas se fueron y a nosotros llegó la luz. Y la fuente de agua viva con el agua y la promesa de vida eterna también llegó a nosotros
cuando llega la luz. Entonces vamos al libro de Juan. Juan capítulo 4. Vamos al libro de Juan capítulo 4, versículo 10. Juan 4, versículo 10. Y vamos a leer. Dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Entonces, cuando vemos aquí, el Señor Jesucristo le dice a ella, dame de beber, y le está explicando a ella, si tú supieras que el que está enfrente de ti, diciéndote, mujer, dame de beber, es el mismo que vino sobre el planeta cuando el planeta estaba vacío y desordenado. Si tú supieras que si tú bebieras de esta agua que yo soy, que yo te doy, tú no vas a tener sed nunca. Si tú supieras que cuando el planeta estaba en oscuridad, vacío, desordenado, en confusión, de esa misma manera, mujer, hoy tú estás en la misma situación, y que de la misma forma en que yo llegué sobre el planeta siendo luz, hoy y ahora en este momento yo estoy enfrente de ti en este pozo y te estoy diciendo a ti, dame de beber. Y el mismo que te dice, dame de beber, que es el mismo que en Génesis capítulo 1 versículo 3 de la luz, también te dice a ti, dame de beber. Pero si tú entendieras quién es que te está diciendo a ti, dame de beber, tú soltarías ese cántaro, soltarías todo eso y viniera inmediatamente a decirme a mí que te dé de mi luz, que te dé la vida eterna que hay en mí, que te dé de mi agua. Porque eso viene solamente a través del don de Dios. Y el agua que yo doy no te va solamente a quitar la sed, sino que tú vas a entrar dentro de un plan y un pacto de gracia que todavía no se ha cumplido, porque yo no he muerto, mujer, pero muy pronto moriré, y todo el que me quiera como Salvador y que reconozca que soy hijo de Dios, entrará dentro de un plan de vida eterna. Y yo te estoy ofreciendo a ti, mujer, ese plan sin tener que ir a la cruz. De la misma manera que al planeta yo descendí sobre él para darle vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Leemos el versículo 14 y vemos que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí estamos viendo que lo que estamos hablando ahora es el mismo Señor Jesucristo lo está detallando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, Él está hablando, le está diciendo a ella, le está hablando de un futuro. ¿De cuál futuro? Él le está hablando del futuro de que le está ofreciendo a ella la garantía del agua en persona, como Rey y Señor, sin Él ver muerte y sin ir a la cruz. Entonces le está diciendo a ella, el agua que yo voy a dar no solamente es para ti, sino que el agua que yo voy a dar y que yo daré no tendrá jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua que viene de una fuente de agua que salte, o sea, brinca de un sitio para otro, haga un cambio en tu vida y empieza tú en una formación de lo que es ahora el nacer del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo, y así empezar una vida dentro del plan de salvación del pacto de la gracia. Gloria a Dios. Lo que nos ha dado no es algo solamente para que estemos vivos, porque el agua que el Señor nos puede dar a nosotros no es solamente aguas vivas para que estemos vivos, sino para hacernos vivos. El agua de vida que el Señor nos ofrece cuando venimos a Él y declaramos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, no es solamente para que nosotros tengamos aguas vivas
ni para que estemos vivos, sino para hacernos vivos. Es agua de gracia y de verdad y de vida. Y vino por él, no vino porque cualquiera la quiso traer, sino que esa agua viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, y esa agua no la venden ni existe en este mundo, viene de Él y solo Él puede darla. Por eso Él le dice a la samaritana: si tú supieras, si conocieras el don de mi Padre y quién es el que te dice dame de beber, tú dejarías esta agua y me pidiera a mí, y yo te daría agua de vida. Cuando vamos a Juan capítulo 7, versículo 37, empezamos a atender esas cosas. Vamos a Juan capítulo 7, el versículo 37, y vemos en el versículo 37 que el Señor le dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Es lo mismo que él le explica a la samaritana cuando él le dice a la samaritana: tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y si tú supieras que cuando tú bebas de mi agua, del agua que yo doy, del agua que yo te ofrezco, de tu interior van a salir ríos de... Ahí está. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos aquí presentes después de una ausencia, porque como empezamos a dar los cultos, ahora no es un poquito más difícil el traer los estudios, pero aquí estamos, por la gloria de Dios. En esta tarde, hermano, vamos a tener un tema muy importante, porque es uno de esos temas donde no se hablan mucho en las congregaciones, o mejor dicho, no se entienden mucho para darlo, y algunas veces la persona quizás no tengamos el conocimiento para poder relacionar una cosa con la otra y entender un término que es lo que la Biblia llama la teología. Pero vamos a hablar hoy sobre el agua de vida, y vamos a trabajar en el libro de Juan capítulo 4, de 7 al 14, y algunos versículos más. Pero vamos a hacer lo que le gusta al Señor que hagamos. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar y llevar tu palabra, Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por permitirnos estar vivos en estos tiempos finales y por habernos protegido de aquella pandemia que todavía azota la tierra y que seguirá azotándola. Te pedimos, Señor, que nos dé tu cobertura, porque esa es la cobertura que necesitamos, porque es cobertura que viene de ti, no cobertura de hombre, porque el hombre no le puede dar cobertura a nadie, porque el hombre es gusano y sus hijos también. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, para que nos guíen esta tarde, para que hablemos de las tantas revelaciones que hay en la Escritura y que siempre las pasamos por alto y llevamos a malas enseñanzas por no entender lo que hablamos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 14, vemos que nos habla de una mujer que se le presentó a Jesucristo en un pozo, y él llegó y la esperó que llegara, y cuando ella llegó él le dijo dame de beber. O sea, vamos a hablar de una mujer que en la Escritura se le llama la samaritana, pero no vamos a hablar de la samaritana en un sentido como se hablan otras veces, sino que vamos a explicar
de cómo esta mujer en su condición de pecadora tuvo lo mismo beneficio que tenemos nosotros hoy a través del Espíritu Santo y de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y vamos a ver desde dónde viene el Señor con el plan de salvación. Porque la misma condición en que estaba el planeta y estaba la tierra en la creación y la recreación, en el Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, lo mismo que Dios hizo allá, es lo mismo que hizo con la samaritana, y es lo mismo que después Dios se presenta y hace con Nicodemo y le explica, y es lo mismo que después viene sucediendo con nosotros cuando nacemos del bautismo del agua y del Espíritu. Vemos en el libro de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 14, que esta palabra de Jesús acerca del agua viva, dicha como fueron a la pecadora samaritana, son más grandes y duraderas que el pozo de Jacob. Este pozo es insondable, o sea, su fondo es incesantemente insondable en todo lo que es su profundidad. Entonces vemos que la palabra que Dios va a hablar cuando se encuentra con esta samaritana son mucho más profundas que la profundidad que tenía el pozo donde ella fue a sacar agua. O sea, el pozo era indesondable en toda su profundidad y el agua de este pozo siempre estaba fluyendo. Y debido a que el agua fluye, entonces el agua se convierte en aguas vivas. Mas el agua que fluye no es agua muerta, y el agua que no fluye es agua muerta. Por lo tanto, el agua de este pozo es un agua que se mantenía siempre fluyendo, pero no tenía la virtud del agua del cual Jesucristo le ofrece después a esta mujer samaritana. Porque esta mujer sacaba agua de ese pozo y era un pozo fluyente, pero en el término del pecado y en el término de la salvación, esta mujer samaritana, delante de Dios, ella estaba muerta, porque ella estaba en delitos y pecados. Todavía el Señor no había muerto, la gracia del pacto de la gracia no había estado sobre la tierra, y por lo tanto que somos hechos de tierra, y tenemos el 75% de agua. Cuando no conocemos al Señor, ese 75% de agua que tenemos es agua muerta, porque no fluye, no se mueve, y así de esa manera es que no ves el Señor. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, nos vamos a dar cuenta ahora y vamos a entrar en la profundidad que va mucho más allá de la profundidad que tenía este pozo. Si vamos al Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2, vemos que el planeta estaba muerto, y vemos que el planeta y sus aguas estaban desordenadas, y vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y el agua del planeta, la cual estaba muerta, empezó a moverse. O sea, el planeta empezó a tener energía, y al planeta empezar a tener energía, el agua empieza a moverse y a producir la fluidez, para empezar esa agua que una vez no fluía a fluir y convertirse en aguas vivas. Y pasa el planeta a través de que el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas. El planeta que estaba desordenado y vacío pasa ahora de muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces, si lo vamos resumiendo, vamos a ver que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y 2, Dios nos está diciendo, miren, el planeta estaba lleno de agua, el planeta estaba desordenado, el planeta estaba vacío, por lo tanto el planeta no tenía ninguna clase de energía, el planeta estaba muerto. Pero cuando leemos el versículo 2 de Génesis capítulo 1, empezamos a darnos cuenta que entonces que Dios decide hacer una recreación en la tierra, y empieza Dios
y manda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a moverse sobre las faz de las aguas. Y vemos, como nos dice el versículo de Génesis, que la tierra estaba en tiniebla, que la tierra estaba en oscuridad, que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba en confusión, la tierra estaba vacía. Y en esa misma condición se encontraba esta mujer samaritana cuando ella fue al pozo a buscar el agua y el Señor la estaba esperando. Pero cuando analizamos en profundidad estos versículos y esta historia de la mujer samaritana, cuando dejamos las leches y los estudios ministeriales, entonces vamos a poder ver cómo en el principio Dios y la regeneración empezaron a trabajar sobre el planeta, y cómo en el principio la obra de la creación tienen sus principios en Dios mismo, en el principio no del planeta, sino en el principio cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre la faz de las aguas. O en otras condiciones, cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre la faz de aquella mujer samaritana, la cual era 75% agua y viene de la tierra. Entonces vemos que ella viene de la tierra, 75% agua, y vemos que la tierra, que el planeta Tierra en su totalidad es 75% agua. Entonces vemos como el Espíritu se mueve. Entonces vemos que Dios en el principio tiene la creación y entra también en la regeneración, y la nueva creación como la vieja empiezan los dos términos con la palabra de Dios. O sea, podemos ver que tanto como lo que Dios hace en el principio de la creación, cuando el Espíritu viene sobre las aguas, como lo mismo que Dios hizo con la mujer samaritana cuando Jesucristo viene y empieza a conversar con ella, vemos que en los dos tiempos de la creación, tanto en la nueva como en la vieja, empezó todo con un solo término, y no es un término más que la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, empezamos a ver que el Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que este Espíritu de Dios y este orden de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que hizo Dios con la palabra, con la tierra, lo tenemos también en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Y vemos la experiencia de un alma que pasa de muerte a vida. Así estaba el planeta, así estaba Nicodemo, y así estaba la mujer samaritana, y estábamos todos nosotros, y así están todos aquellos que no permiten a Dios ni a su Espíritu moverse sobre ellos para que tengan un movimiento o un nuevo nacimiento a través de dejar que el Espíritu se mueva sobre ellos. Si vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, entonces vamos a ver por qué tenemos el mismo parecido entre Juan, entre el problema de Nicodemo y el problema de la tierra. Entonces vemos ahí en Génesis en Juan capítulo 5, Juan capítulo 3, versículo 5, vemos lo que nos dice la Biblia. Entonces yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos. Vamos ahí al capítulo 3. Vamos allá al capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo,
de cierto te digo que si tú no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de mi Padre. No podrá entrar en el reino de Dios. En otro sentido, el Señor le está diciendo a Nicodemo, así como en el principio la tierra estaba llena de agua y estaba estancada, y tuvo que venir el Espíritu de mi Padre a moverse sobre ella para darle vida. De esa misma manera, Nicodemo, tú, si no dejas que el Espíritu de Dios se mueva sobre ti para mover esas aguas que tú tienes, pero que para ti son vivas, pero para mi Padre están muertas, tú no podrás entrar en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos que Dios nos está explicando que la tierra tiene una triple condición. Entonces la misma triple condición que tenía la tierra, esa misma triple condición es la triple condición del ser humano por naturaleza. Y se halla así la era incondicional en la tierra y el ser humano que fue creado de la tierra. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba en desolación, según Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y la tierra estaba en desorden. 2. La tierra estaba en confusión, sin armonía con el propósito de Dios. 3. La tierra estaba vacía y por sí mismo la tierra era incapaz de producir algo bueno, porque la vida y la fructificación es un don que solo Dios puede dar. La tierra estaba en oscuridad y las tinieblas estaban sobre ella, porque la tierra no se hizo para tener muertos, así como tampoco el mal se hizo para tener muertos. Por eso dice la Escritura que la tierra gime con dolores de parto, o sea, está deseosa por botar todos esos cadáveres que tiene dentro de ella. Y por eso dice la Escritura en Daniel 12 que el mar también tendrá que devolver sus muertos. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta mujer empieza a sentir lo mismo. Y esta mujer empieza a darse cuenta y le dice a él, le dice al Cristo que ella sabe que el Cristo ha de venir. Y que ella sabe que el Cristo, cuando Él venga, Él le va a enseñar a ellos todas las cosas, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos vienen de una liga de los israelitas, cuando se juntaban con mujeres que no eran israelitas, y de ahí nace la raza samaritana. Entonces ella le dice, cuando Él venga, Él nos va a enseñar todas las cosas. Pero la gran sorpresa de esta mujer era que esta mujer no sabía que ese que ella decía que cuando venga venía a enseñarle todas las cosas, era el mismo que estaba enfrente de ella. O sea, la salvación llegó a ella por unos galardones de Dios a través del don del Dios Padre, porque el don de Dios es el que fructifica y da la vida. No hay más nada que puede fructificar en tu vida y darte la vida y darte espíritu vivificante o espíritu de vida y vida eterna. Solamente puede hacer eso el don de Dios, y aquí lo está haciendo a través de su Hijo, el Cristo, el Mesías, el cual ella estaba esperando, pero ella no se imaginaba que ese que ella estaba esperando ya estaba enfrente de ella y que estaba conversando con ella y que le había dicho toda su vida y que le había recordado todo su pasado como una insignia de cuando usted hace una confesión. Porque cuando él le dice, mujer, sin verdad ha dicho, verdad ha hablado, porque tiene 5 maridos, como tú estás diciendo, y el que tiene aún no es tuyo. O sea, ella se confesó con su boca delante del propio Jesucristo. Y por eso a Cristo le agradó cuando ella reconoció eso, y como fue una mujer pecadora y andaba en delitos y pecados, al confesar sus pecados con su boca, a Dios le plació entrar a esta mujer, visitarla, hablar con ella, sin importarle que era prostituta o importarle lo que sea, porque Dios no mira eso cuando Él decide llamar a una persona, porque Dios lo que mira es el corazón.
lo que está dentro del hombre. El Dios no mira los ojos, ni mira el cuerpo físico, nada de eso. Dios mira lo que vale, lo que está dentro, y solamente Él puede conocer el corazón del hombre. Nadie más puede conocer tu corazón, sino solamente Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que ella le dice que Él viene a enseñarle todas las cosas. Ahora leemos el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces vemos que esta mujer samaritana viene y le dice: sí, yo sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y cuando Él la mira, Él le dice a ella: mujer, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino cómo se sentiría esta mujer cuando empieza esta conversación con este judío, que era un simple judío para ella, y que ella se da cuenta que con quien ella estaba hablando era el Mesías esperado. Cristo anduvo dando vueltas por Galilea, por Capernaum, por muchos sitios en Israel. Y los israelitas, casi ninguno reconocieron que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Mas sin embargo, a esta mujer, siendo ella samaritana, siendo ella pecadora, siendo ella una mujer que la tenían desacreditada por las 5 esquinas, a Cristo le place que ella tenga el galardón de reconocer y estar del frente del Mesías que los judíos esperaban, que estuvo con ellos y anduvo entre ellos, y ellos no le conocieron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces leemos el versículo 27 y nos dice: en estos vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve, un hombre me ha dicho cuanto todo he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto,